Señal directa. Estamos de regreso y vamos a platicar con el doctor Rubén Ortega, es especialista en temas de seguridad, académico de la Universidad de Guadalajara, acerca de esta medida que toma el gobierno federal, que encabeza Claudia Sheinbaum, después de esa charla que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pues reforzar la seguridad de nuestro país en la frontera norte. Doctor, muchas gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. No, parece que perdimos la comunicación con el doctor Rubén Ortega. Sí, lo tenemos ya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Gracias, Sonia. Buenos días, José Ángel. Bueno, pues aquí con el gusto de estar de nueva cuenta con ustedes. ¿Sí me escuchan? No, tenemos algunos problemas con la calidad de la señal. Vamos a tratar. ¿Se perdió la comunicación? No, ahí lo escuchamos bien, ahí ya está perfecto. Doctor, bueno, pues esta medida inmediata que toma el gobierno mexicano de aumentar la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la frontera, ¿de qué tanto puede servir? No. Bueno, creo que la cuestión de contención y prevención es definitiva en estos momentos, pero realmente esto que está ocurriendo en nuestro país con apoyar ante Estados Unidos esta decisión de cerrar la frontera norte con 10,000 vigilantes, digámoslo así, de esos guardias nacionales que deberían de estar tomando en México para poder llevar a cabo todo esto que se está realizando para nuestra prevención y contención de la inseguridad pública, Sonia. Creo que esta decisión que tomó la presidenta de pues sucumbir ante una presión idéntica a la que hizo el propio Trump en su otro mandato a Andrés Manuel López Obrador, ocurrió de la misma forma, en la misma manera de operar, y en donde México está haciendo el trabajo que les corresponde a la migra de aquel país de los Estados Unidos, en donde ellos son los que deben de cuidar su frontera. Nosotros en todo caso deberíamos de cuidar la frontera sur para que no pasen los migrantes, pero aquellos migrantes que puedan poner en peligro la seguridad nacional. No propiamente toda la gente que está cruzando la frontera es mala, no es delincuente. Entonces, utilizar los permisos, utilizar los instrumentos internacionales de derechos humanos a los cuales estamos sujetos porque firmamos diferentes convenios, diferentes tratados en distintos tiempos, y que hoy, con esta manera en la que se está haciendo un muro humano para la contención de la migración, sobre todo de los sudamericanos, centroamericanos y de otros países que llegan por estos rumbos con destino de Estados Unidos, de Norteamérica, pues no correspondería a nuestro país hacer el trabajo en contra de la propia migración, en contra de los principios humanistas que decimos que se tienen en México, y con ello, bueno, creo que debe de tomarse una mejor opinión, una mejor decisión para que los policías, en este caso, entre comillas, policías militares, como es la Guardia Nacional, se dediquen a cuidar las diferentes regiones de nuestro país, en donde hay estados como Guerrero, hay estados como en ciertas partes de Oaxaca, Colima, Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas, en donde debería de estar estos 10,000 guardias nacionales repartidos para que contengan, reaccionen de manera inmediata, prevengan las cuestiones de seguridad.
Doctor Rubén Ortega, hay estados como Quintana Roo, por ejemplo, que pierden el 30% de los elementos de la Guardia Nacional que tenían en su territorio. Este traslado, este jalar la cobija, por decirlo así de manera muy coloquial, ¿realmente va a servir de algo el tener, por ejemplo, un elemento de la Guardia Nacional o de la Sedena cada promedio 600 metros, considerando que seguro estos 10,000 estarán trabajando de medios tiempos o en 2 turnos, cada 600 metros a lo largo de toda la frontera? Garantizan, por ejemplo, el objetivo, más allá del tema migrante, de que no crucen estupefacientes hacia los Estados Unidos, que ha sido esa demanda de parte del gobierno trumpista. No, de ninguna forma. Yo creo que todos estos migrantes no van a llevar 1 kilo de droga cada uno, de cualquier droga que sea, o pastillas de fentanilo, etcétera. Y tratar a todos los migrantes como si fueran delincuentes de narcóticos, si fueran en un momento determinado gente que pertenece a las organizaciones criminales de narcotráfico, pues creo que es una cuestión muy errada. La cuestión migratoria debe atenderse desde el punto de vista humanista y con ello actuar de manera diferente. Y la contención de la droga, la contención de estas situaciones que enervan sobre todo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues debería de manejarse con mucha inteligencia. Obviamente que deban de intervenir los militares, los marinos, la Guardia Nacional, los elementos de la Fiscalía General de la República, pero de manera inteligente, logística, y sobre todo para que los efectos de esta contención de la droga sean realmente un parámetro, un paradigma en donde cese ese paso de la droga hacia Estados Unidos, pero que también desde allá ya vayan realizando algunas acciones tendientes a evitar el consumo, a empezar a controlar el consumo de la droga, porque es un mercado abierto en donde todo mundo va a querer obtener ganancias ilícitas, porque además no se pagan impuestos por estas ganancias, y todo para ellos es ganancia para la delincuencia organizada. Entonces son empresas ilícitas que en realidad operan con la omisión de las autoridades también de aquel país vecino. Claro, doctor, de hecho, a ver, los 2 temas que llevan a este operativo, que son el tema de la migración y el tráfico de drogas, son 2 temas bastante complejos como para pensar que se van a resolver de esta manera, ¿no? Las vías de traslado de las drogas pues se han diversificado, y por supuesto que no van a ser por los cruces normales. Y bueno, la otra parte es también la corrupción que permite que este tráfico ocurra, tanto de drogas hacia Estados Unidos como de armas hacia México. Y bueno, como usted bien menciona, el tema de la migración es bastante complejo y tiene muchas razones sociales, de seguridad, e incluso de cambio climático, por pues cuestiones de zonas que han sido devastadas y que han obligado también al desplazamiento, ¿no? Así es, el desplazamiento por distintas razones, incluida la inseguridad, hoy más que nunca pesa en el fenómeno de migración. Y en cuanto a la cuestión de las armas, México tiene o debe de tener ya una estrategia, una logística. Han pasado bastantes años desde la Operación Rápido y Furioso, que es la más vista o la más conocida, en la que intervino incluso las autoridades de aquel país, y que introdujeron armas de alto calibre a México, y fueron estas sobre todo repartidas para la delincuencia organizada, o con el objetivo de que ellos las tuvieran. Nosotros como mexicanos lo que debemos de hacer es evitar ese internamiento de armas, decomisarlas, pero con estrategia, estimada Sonia, José Ángel, porque lo que siempre se ha hecho no nos ha dado resultado. Esta idea de que
se recopilen las armas a través de cambio por despensas en las iglesias. Ahí está, les comentamos en alguna ocasión que no iba a funcionar y no ha funcionado. ¿Quién va a ir a entregar un arma de un alto calibre, como un AK-47 o denominados cuernos de chivos, un R-15, etcétera, una pistola de alto calibre, por una de estas cuestiones? Si ellos mismos, si las venden en el mercado negro, las venderían en 10 veces ese valor o ese costo con el que las toma el gobierno. Es ilógico pensar de esta forma y actuar de esa forma. Y la otra, en cuanto a la droga, se debe de afianzar y crear realmente una actividad, unas acciones que vayan por vía aérea, por vía marítima y por vía terrestre. Sí. Cuestión de checar túneles y todas estas otras situaciones, porque la droga que pasa en carros es mínima. Así es. La droga que pasa en camiones o en aviones o en buques, pues es en donde hablamos de toneladas. Y Exacto. esto tiene que cambiar. Y al manejarlo en una misma forma y con la misma autoridad policial, pues creo que no es un tino propio de nuestras autoridades ni las del país vecino. Claro. Los policías como tales, me permito decir así, en este caso con corte militar, no están preparados para realizar la actividad migratoria y la contención migratoria, y por ende se pueden violentar mucho los principios de los derechos humanos y los tratados internacionales. Exacto. A los que estamos sujetos. Doctor Rubén Ortega, bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Seguro tendremos oportunidad de platicar mucho más por lo pronto. Muchísimas gracias. Al contrario, José Ángel, Sonia, un gusto siempre estar con ustedes y con su auditorio y con sus televidentes. Muchas gracias. Yo por acá lo sigo oyendo en el 104.3, ya le cambié del 107.9 de Radio de Ocotlán. Gracias. Abrazo hasta Ocotlán. Hasta luego. Gracias, doctor Rubén Ortega, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Solo para cerrar este tema, mencionar en efecto, bueno, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos ha aumentado enormemente vía aérea, no terrestre. Tan solo Insight Crime advierte que los casos de crimen y corrupción en los aeropuertos aumentaron 147% entre 2021 y 2023. Para traficar drogas, armas e incluso oro, se utilizan cada vez más vuelos comerciales y de carga. Ahí tiene usted.